Saludos a todos. Soy el doctor David Castillejos de Baja California y vamos a presentarles hoy una actualización sobre COVID-19 hasta el día 6 de mayo del 2020. Bien, primero vamos a empezar por algunas definiciones. La enfermedad se llama COVID-19 y es por las cifras en inglés de enfermedad por coronavirus. Mientras que el virus no es COVID, el virus se llama SARS-CoV-2 por las cifras en inglés de insuficiencia respiratoria aguda grave 2 causada por COVID-2. Bien, el origen de esta enfermedad fue en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, y empezó con, pues, a darse la alarma de que quizás estaba relacionada con el mercado de comida de mariscos en Wuhan, el mercado de Hunan. Bien, y en todo el mundo se vieron fotografías por los medios de comunicación. Aquí una fotografía del Heraldo, el CNN, y aquí cómo van los pacientes al hospital de Wuhan por la BBC. Sin embargo, no es tan claro. En realidad parece ser que no se inició en el mercado porque se han detectado casos anteriores a los casos del mercado de mariscos de Wuhan al inicio de diciembre. Como pueden ver aquí, en azul son casos no relacionados con el mercado. Y en café están los casos relacionados. Se ve que empiezan los casos no relacionados con anterioridad. Lo mismo en esta gráfica. Aquí se habían detectado en el New England Journal of Medicine, se reportó esto. Hay unos casos definitivamente también anteriores y ya es más bien a mediados de diciembre cuando empieza a haber casos relacionados con el mercado, que está en el color café oscuro, mientras que en el color beige se ven los casos aquí anteriores, y como los casos no relacionados son mucho mayores. Para enero 7, ya en China ya se había detectado el agente causal e identificado el agente causal como el virus SARS-CoV-2, y para aproximadamente el 10 de enero del 2020 ya el Instituto de Virología en China había ya proporcionado al mundo libremente el genoma completo del virus SARS-CoV-2. Bien, este es uno de los estudios más tempranos en China, pacientes que estaban hospitalizados del 1 al 25 de enero del 2020, aproximadamente 100 pacientes, son 99, 49 habían tenido exposición al mercado de Huanan, y la mayor, 2/3 partes eran hombres y 1/3 parte mujeres, aunque hay cierta predominancia de hombres. Esto ha variado, esta proporción ha variado en los diferentes países y diferentes estudios, pero lo que sí es que en este estudio de 99 pacientes, el 83% se presentó con fiebre, 82% con tos, síntomas predominantes, y 1/3 parte de los pacientes tenía dificultad para respirar. Había otros síntomas de afección sistémica, malestar general, confusión, cefalea, dolor muscular, dolor de garganta. Hay también síntomas gastrointestinales como la diarrea, náusea y vómito. Pueden ver que la rinorrea en realidad es rara. Cuando se tiene una rinorrea, en realidad no es algo que nos haga pensar
en COVID. Bien, en el mismo estudio, en Wuhan, encontramos que los pacientes hospitalizados, que es decir, son los pacientes que tuvieron una enfermedad severa para ser hospitalizados, en cuanto a las neumonías, el 75% bilateral, mientras que era unilateral únicamente en un 25%. Y se caracterizaba en muchos de estos pacientes con múltiples opacidades heterogéneas en imagen de vidrio despulido. 17% desarrollaron insuficiencia respiratoria y 11% murieron, empeoraron y murieron de falla de múltiples órganos. Bien, incluyendo nuestro colega, el doctor Li Wanliang, que trató de llamar la atención hacia esta nueva enfermedad y inicialmente las autoridades chinas lo reprimieron. Finalmente contrajo la enfermedad y falleció por la enfermedad joven. Bien, este es el virus SARS-CoV-2, el causante de él, del COVID-19, novel coronavirus. Novel porque es nuevo, ahorita vamos a ver qué, y corona porque, como ustedes pueden ver, tiene cadenas de glucoproteínas en su envoltura. Mide de 50 a 200 nanomicras y tiene en su envoltura tiene estas cadenas que le dan la morfología al corte de tener una corona. Bien, el grupo de los coronavirus es causa importante, es causa común de infecciones respiratorias en el humano. Hay 7 coronavirus que afectan al humano, 4 de ellos, aquí están los nombres, causan enfermedades leves del sistema respiratorio. Sin embargo, hay 3 coronavirus que han sido muy agresivos y letales en muchos casos. El que causó la epidemia de SARS en el 2002 al 2003 en Asia y el que causó la epidemia en el Medio Oriente, MERS-CoV, MERS por Middle East Respiratory Syndrome, y en la actualidad el SARS-CoV-2, coronavirus relacionados. Y los coronavirus son zoonóticos, quiere decir que pueden transmitirse de animales a humanos. Y este novel coronavirus SARS-CoV-2, su genoma es 96% idéntico a un coronavirus encontrado en murciélagos en China. Estas nos lo proporciona el Instituto de Virología de Huanan. Hay una alta población de murciélagos en el sureste de Asia y hay un grupo que se ha encargado de estudiar esta población de murciélagos. El doctor Peter Daszak es uno de los que encabezan esta labor y él reporta que en los últimos 10 años se han encontrado 500 nuevas especies de coronavirus en esta población de murciélagos, de las cuales 50 de estas están relacionadas al virus del SARS que causó la epidemia del 2002. Puede transmitirse a través de la materia fecal del murciélago, de la saliva del murciélago, a través, se piensa, como fue el caso en el SARS, que es a través de un huésped intermediario, de un animal intermediario. Sin embargo, en China, sur de China y en el sur este de Asia es común que se coma el murciélago, como ustedes pueden ver aquí, y esto es una posible causa de que haya pasado la enfermedad a los humanos. Bien, el virus de COVID-19, el SARS-CoV-2, penetra a las células uniéndose al receptor de la enzima conversora de la angiotensina. Su periodo de incubación es de 2 a 14 días, con una media de 5 a 7 días. Se describe que el 97.5% de los pacientes infectados van a ya presentar síntomas al
a los 11.5 días de los que van a presentar síntomas. Pero los pacientes pueden transmitir el virus en etapa presintomática, antes de presentar síntomas, y hay pacientes que han adquirido el virus y son asintomáticos. Durante la enfermedad, los pacientes continúan a ser contagiosos cuando menos por 20 días e incluso se ha reportado un paciente que siguió excretando virus hasta los 37 días en este estudio de Yao. Bien, entonces la CDC en China y ya instituciones internacionales, incluyendo la Sociedad Mexicana de Oftalmología, han tratado de establecer ya los síntomas que se han ya visto como predominantes en diferentes países donde ha afectado esta pandemia. Bien, la tos seca continúa siendo predominante entre el 60 al 80%. Fiebre también muy importante, entre el 80 al 99%. Se menciona arriba de 38 grados. Dificultad para respirar entre un 30 a 40% de los pacientes, hay fatiga y anorexia, y hay otros síntomas constitucionales sistémicos, escalofríos, dolores, cefaleas, hablamos de diarrea y vómito, y se van agregando síntomas como pérdida o disminución del olfato o del sentido del gusto. Bien, cerca del 80% de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 tienen una enfermedad respiratoria leve. Sin embargo, un 15% ya tienen una neumonía severa y un 5% llegan a la enfermedad crítica con insuficiencia respiratoria severa y falla multiorgánica. Entonces, el COVID-19 es una enfermedad grave con mortalidad elevada. Provoca una neumonía con insuficiencia respiratoria grave y se van agregando problemas que este virus puede causar como complicaciones. Por ejemplo, el Mount Sinai en Nueva York reportó en el New England Journal of Medicine que se están presentando accidentes vasculares cerebrales en pacientes con COVID a edad más temprana, en el grupo de los 30 y 40. También se presentan complicaciones renales, cardiomiopatías, sepsis, alteraciones de coagulación, las propias complicaciones de hospitalización prolongada, y muchos pacientes antes de fallecer presentan falla de múltiples órganos. Estos fueron radiografías que se pueden presentar en COVID-19, neumonía con opacidades con imagen en vidrio despulido. Esta es un estudio de aquel estudio de Chen, de los estudio muy temprano de los 99 pacientes en enero del 2020. Y esta primera radiografía fue tomada unos 3-4 días después de esta segunda con esta muestra. En cuanto a la transmisión, actualmente se transmite personalmente de persona a persona a través de las gotitas de saliva o secreciones nasofaringias, al hablar, estornudar, toser, pero también se puede transmitir a través de las mismas gotitas que contaminan superficies. Es posible también que exista transmisión orofecal. El virus SARS-CoV-2 mide de 50 a 200 nanómetros de diámetro y puede viajar en las gotitas de saliva hasta 1.8 a 2 metros y permanece viable en las superficies, por ejemplo en el cobre 4 horas, en el cartón 24 horas, en plástico y acero inoxidable hasta 2 a 3 días. Y todavía no se sabe con certeza cuánto puede durar el virus con capacidad de infectar. En un estudio aún no impreso, se mostró que el SARS-CoV-2 puede conservar su capacidad de replicación en aerosol, a través de gotitas y permanecer en aerosol hasta por 16 horas.
El ejemplo de esa gráfica muy claro es lo que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Que ha sido el país más afectado para abril 20 ya tenía más de 1 millón eh, de pacientes con COVID. ah, y aquí podemos ver que globalmente ya para el 5 de mayo ya había rebasado los 3,5 millones de pacientes contagiados para el 5 de mayo. Bien, en México, para al final de marzo había poquito más de 1,000 casos contagiados y sin embargo ya un mes después, para el 30 de abril, ya se habían rebasado los 19,000 casos con una mortalidad de 1,859. Y bien, ya para el 6 de mayo los casos ya habían rebasado el número de 26,000 pacientes con COVID en México. Bien mal pronóstico para esta enfermedad es pacientes de edad avanzada y con comorbilidades. De los pacientes que requirieron hospitalización en China, las enfermedades que se asociaban más frecuentemente fueron la hipertensión en un 30%, diabetes en cerca del 20% y cardiopatía isquémica en el 8%, también enfermedad pulmonar. La mortalidad está muy relacionada con edad avanzada, con diabetes, enfermedad pulmonar y enfermedad secuencial de diferentes órganos. También se encontró que había relación con una elevación de los niveles de dímero D, que es una evaluación de productos de degradación de la fibrina. Bien, en cuanto al laboratorio para detectar COVID-19, los estudios pueden ser moleculares para detectar el genoma, y esto se hace con frotis nasofaringio, utilizando la reacción en cadena de la polimerasa, o también puede detectarse por estudios serológicos, de los cuales los más usados es la detección de inmunoglobulinas por ELISA o por inmunofluorescencia indirecta. En cuanto al frotis nasofaringio o nasal, que como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, es la única manera de detectarlo realmente en las fases muy tempranas o incluso en las presintomáticas, y la primera y la segunda semana. Aquí, en la segunda semana es cuando se empiezan a elevar las inmunoglobulinas, que alcanzan su máximo en la tercera y cuarta semana, y es donde son más útiles las inmunoglobulinas. Quiere decir que en realidad hasta ahorita el estándar y lo más útil para detectar la enfermedad es en los estudios moleculares con detección del genoma, ¿verdad? La reacción en cadena de la polimerasa para detectar partículas virales. Ya para, decíamos, tercera semana, los estudios serológicos sí son importantes. La IgM empieza a descender, ya para la quinta semana los niveles son bajos y ya para la séptima semana ya son indetectables, mientras que la IgG, que es nuestra esperanza que pueda proporcionar cierta inmunidad y protección, esa permanece después de pasada la infección. Bien, COVID en oftalmología. Este es el primer reporte de afección oftalmológica. Se presentó el virus en el British Journal of Ophthalmology 2020 por Lu Chen, en el cual describió que para el día 13 de que la enfermedad estaba presente,
un paciente presentó enrojecimiento conjuntival, presentó lagrimeo, y presentó sensación de cuerpo extraño. Para el día 13 fue corta la duración de síntomas y de signos oftalmológicos. Ya para el 19 ya habían desaparecido. Entonces, a la mitad de la enfermedad es donde puede haber una conjuntivitis folicular aguda bilateral. Y es donde ellos encontraron en el frotis conjuntival presencia de ARN viral. No afecta otras partes del ojo. Aquí pueden ver que el OCT estaba normal, la retina normal, no hubo afección retiniana. Bien, entonces se ha reportado quemosis, inyección conjuntival, conjuntivitis folicular aguda. Yu Jun hizo un estudio tratando de detectar el virus en sí en la lágrima, y en realidad en 64 muestras no pudo detectar al virus. Esto en pacientes que al mismo tiempo sí tenían una muestra nasofaringea positiva por reacción en cadena de la polimerasa. Fue reacción en cadena de polimerasa que se trataron de detectar partículas virales en la lágrima. Concluyeron que el riesgo de transmisión por la lágrima era remoto. Sin embargo, no debemos de olvidar a nuestro colega oftalmólogo que falleció en aras de su deber, precisamente contagiado de COVID, atendiendo pacientes de COVID. Se piensa que la transmisión al doctor Li Wenliang fue a través de un paciente asintomático que se presentó a la consulta para seguimiento de glaucoma. Bien, entonces los trabajadores de la salud pues están exponiendo la vida en aras del deber. Los datos disponibles sugieren, no hay un dato preciso, pero sugieren que alrededor del 11% de los pacientes con COVID-19 son trabajadores de la salud. Entonces, la protección de los trabajadores de la salud, incluyendo oftalmólogos, por supuesto, es muy importante la protección. Se encontró en un estudio en China en la epidemia del 2013 que el cubrebocas normal, un 17% de los personas portando cubrebocas normal eran contagiados en este estudio, comparados con un 7% cuando usaban el filtro N95. Es muy importante entonces cubrir boca y nariz del paciente si se tienen que ver por emergencias o por situaciones que van a provocar pérdida permanente o disminución permanente de la visión. El doctor tiene que protegerse con la boca, nariz y los ojos. Se pueden usar goggles, algunas gafas de protección, o también es importante usar un filtro extra grande en la lámpara de hendedura que pueda proteger tanto los ojos. Esto es lo que nosotros utilizamos, que fue de forma de fabricación casera. Nosotros hicimos esta forma para poderla introducir en los oculares, con un corte aquí inferior para poder manejar la lámpara de hendedura, como ustedes pueden ver, y protege completamente toda la cara y los ojos, además de que estamos usando doble cubrebocas, el filtro N95 y encima el cubrebocas normal, porque en escasez de cubrebocas, como ya se ha visto la situación, se han hecho estudios, aquí ustedes pueden ver, por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas,
viendo cómo se podía reusar. Lo que han hecho, por ejemplo, en el Mount Sinai en Nueva York es que les proporcionan a sus residentes, a sus internos, a sus médicos, un filtro en el 95 cada semana y sin embargo tienen una cubrebocas normal encima de este que están cambiando a diario. ¿Verdad? Hay que cubrir el estornudo, hay que mantener la distancia de 2 metros, frecuente aseo de superficies, el lavado de manos. Um, Todos estos son situaciones muy importantes, tanto el lavado de manos como enfatiza la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el doctor y el paciente antes del contacto, antes de la consulta y al final de la consulta. El N95 bloquea partículas muy pequeñas de 0,3 de micrón de diámetro. Enfatizamos entonces la distancia. Estas son otras barreras que hemos puesto. Aquí hay, como ustedes pueden ver, una barrera. Se detecta la temperatura. Se controla la temperatura en forma digital sin tocar al paciente, de no contacto. Para detectar fiebre, porque ya vimos que hasta con estudios hasta un 99% de los pacientes tienen fiebre. Y recordar que puede permanecer suspendido en aerosoles hasta por 16 horas, por eso es importante el uso de cubrebocas. Otras cosas que nosotros hemos hecho es implementar telemedicina para disminuir el tiempo de exposición del personal de la salud, colocando un teléfono que pueda transmitir buena calidad de imagen y por telemedicina transmitido a otros oftalmólogos que pueden estar más predispuestos a tener una enfermedad grave, como los que tienen comorbilidades o cáncer, fuman, o todas las comorbilidades que ya vimos anteriormente, enfermedades respiratorias. Y al mismo tiempo, pues ya es muy bajo el volumen que se ve para tratar de impedir la transmisión y se están rotando el personal de salud para entonces disminuir el periodo de exposición. Bien, la Sociedad Mexicana de Oftalmología ha recomendado para el agua y jabón quirúrgico para el lavado de manos o el alcohol en gel al 70%. Si el caso es sospechoso de tener COVID, entonces se debe usar gorro quirúrgico y bata quirúrgica desechable y dejarlas en la sala de examen para ser desechadas. Si el caso está ya confirmado, entonces el consultorio debe ser un consultorio especial designado para esta situación y desechar los insumos, los frascos de gotas utilizadas. Para la desinfección, el uso de hipoclorito de sodio al 0,12%, y aquí está la forma, la dilución, cómo se puede preparar, recomendada por Michigan State University y por la CDC. Ahí tienen la dilución, 3 mililitros de ingrediente activo al 10%, diluido con 240 mililitros de agua y dejarlo en contacto por 5 minutos. Ahora, también se tienen que desinfectar las superficies de trabajo, ya sea con amonio cuaternario 4 minutos o también con hipoclorito de sodio. Una situación importante es no mezclar el hipoclorito de sodio con amonio. Cloro, también diluido en agua, 4 cucharadas pequeñas o 20 mililitros en 1 litro de agua para paredes, pisos y superficies. Bien, si se deben, con la OMS hace énfasis en que si se tienen que usar el mismo equipo para diferentes pacientes, se tienen que desinfectar después de cada paciente. Y el personal de salud no se debe tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos, aunque tengan guantes, ¿verdad? Tener cuidado que a veces a las superficies del entorno que no nos damos cuenta las podemos contaminar y hay que tener cuidado de no contaminarlas. Por ejemplo, cuando la manilla de las puertas o los interruptores de
de la luz. Bien, nuevamente la Organización Mundial de la Salud, cuando hay insuficiencia respiratoria aguda, bueno, hay que activar las medidas de prevención y control de la infección y el tratamiento sintomático por el momento. Ahorita vamos a elaborar sobre eso. Entonces, en sus orientaciones provisionales en enero del 2020 para hacer frente a esta pandemia de coronavirus, pacientes con insuficiencia respiratoria aguda tienen que tener una detección y clasificación, se deben de aplicar inmediatamente medidas de prevención y control de infecciones, tratamiento sintomático, tomas de muestras para asegurar el diagnóstico, ver si es COVID o algún otro tipo de enfermedad y tratar la insuficiencia respiratoria, tratar la hipoxemia, si hay infecciones sobreagregadas que se presentan, tratar el choque séptico, la prevención de todas las otras complicaciones. Una declaración de la OMS, por el momento, no puede recomendar un tratamiento específico porque no hay todavía el resultado disponible de ensayos controlados con asignación aleatoria. Nuevamente, ahorita les voy a decir a dónde vamos en esta situación, pero en esta encuesta que se hizo a 203 médicos en el frente de tratamiento con COVID-19 grave, pues el tratamiento principalmente es utilizado en sintomáticos, ¿verdad? Para bajar la fiebre, broncodilatadores, antibióticos para infecciones secundarias. Y había otro tipo de medicamentos que se estaban utilizando a falta de tener algo definitivo como antivirales o la hidroxicloroquina. Se usaron corticosteroides también y en realidad no se observó efecto benéfico en la mortalidad. Bien, entonces varias posibles medicamentos se han estado utilizando o tratando o estudiando. Sin embargo, por ejemplo, la cloroquina, pues un estudio multicéntrico randomizado de 150 pacientes con hidroxicloroquina no mostró beneficio y en Wang. Y la FDA, de hecho, advirtió contra el uso de isocloroquina y cloroquina para tratar COVID fuera del contexto de hospitales y estudios clínicos. Bien, muchos estudios, muchas otras sustancias, por ejemplo, sustancias que traten, medicamentos que traten de inhibir la activación de la interleucina 6, un pequeño estudio de 5 pacientes no controlado que usó suero convaleciente de pacientes que se habían recuperado de COVID-19, que relataron un posible beneficio, pero no hay un estudio controlado. Antivirales que se usan, por ejemplo, en el virus de la inmunodeficiencia adquirida, en realidad no han mostrado efecto significativo, pero son varios los medicamentos que se están tratando de usar que pueden actuar. Por ejemplo, la cloroquina o hidroxicloroquina, el fundamento para estudiarla es que puede inhibir la entrada viral, inhibiendo la endocitosis, pero no se ha demostrado ningún efecto benéfico hasta el momento. El más prometedor, como lo ha establecido Johns Hopkins y como lo ha declarado la Asociación Americana de Oftalmología, es el Remdesivir intravenoso, es un antiviral de amplio espectro, un análogo de nucleótidos, específicamente análogo de adenosina, que interfiere entonces con la ARN polimerasa del virus, inhibiendo su replicación. Fue un medicamento que primero se desarrolló tratando de pensar que fuera a ser útil para ébola, sin embargo no lo fue, pero sí mostró unos efectos positivos preliminares en SARS y en las epidemias de MERS también. Bien, el Remdesivir en un estudio no randomizado, no había grupo control de la Universidad de Chicago,
de 125 pacientes con COVID-19, de los cuales 113 tenían enfermedad severa. Se encontraron resultados um, que nos pueden animar a este tratamiento, ya que solo 2 pacientes murieron y 103 eran graves. Estas fueron declaraciones de una especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Chicago, la doctora Kathleen Mullane. Recordar entonces, enfatizar, no fue un estudio randomizado. Bien, ya se están entonces ahora programando varios protocolos. Este protocolo de tratamiento adaptado para COVID o ACT es un estudio randomizado con su grupo placebo de control, doble ciego, multicéntrico, en las cuales se enrolaron 1,063 pacientes y es el respaldado por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el NIH. En cuanto a situaciones preliminares en este estudio, el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, el doctor Fauci, muy entusiasmado, declaró que había un 31% de, de que se acortaba la enfermedad, el periodo de recuperación en los que no tratados o tratados con placebo de 15 días comparado con 11 días si estaban tratados con remdesivir. Y lo mismo en mortalidad del 11.6 pacientes para el grupo placebo bajó a 8%. Recordar, estos son pacientes graves. Sin embargo, se reportó en el Lancet el 29 de abril un estudio en China, de hecho se hicieron 2 estudios, se reportó el 29 de abril, en el cual no mostró beneficio, excepto sí en disminución del tiempo de recuperación cuando los pacientes tenían enfermedad severa, este subgrupo, cuando el tratamiento se empezó dentro de los primeros 10 días y en este grupo se enrolaron 237 pacientes, se trataban de enrolar más, pero en ese tiempo ya se empezó a bajar el volumen de pacientes en China afectados por la pandemia. Fueron pacientes que estaban confirmados por laboratorio, 158 pacientes recibieron remdesivir, 200 miligramos el primer día y después 100 miligramos diarios hasta completar 10 días de tratamiento, 79 pacientes a placebo. Y aunque fue bien tolerado, no mostró beneficios significativos contra placebo, excepto en este subgrupo que ya mencionamos dentro de los primeros 10 días. Bien, ya hay ahora varios protocolos que se están echando a andar, randomizados. La casa que fabrica el remdesivir, que es Gilead, empezó en enero del 2020 con 2 estudios que se llaman SIMPLE, el SIMPLE 1 para COVID severo y el SIMPLE 2 para COVID moderado. Y en esos estudios también se está comparando tratamientos de 5 días de remdesivir intravenoso con 10 días. Las mismas dosis, pero varía el número de días y hasta el momento parece ser que no hay diferencia entre el tratamiento 5 días con 10 días. Ya hablamos de el estudio que lanzó el NIH, lo lanzó el 22 de febrero, para el 18 de marzo la OMS estaba lanzando su estudio también de Solidarity, comparando 4 tipos de medicamentos, una de las ramas es el remdesivir. El 22 de marzo en Francia, el Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale lanzó su estudio Discovery, que es un diseño parecido al anterior, con 4 brazos, incluyendo el remdesivir. En abril 2020, Johns Hopkins
declaró que era el tratamiento más prometedor. Sin embargo, recordar el estudio en China, que es el estudio que se hizo en el Hospital de la Amistad China-Japón, donde no se encontró un beneficio. Los dos efectos secundarios más frecuentes hasta ahora con Remdesivir han sido insuficiencia respiratoria, elevación de biomarcadores de alteraciones orgánicas sistémicas, como son disminución de potasio, albúmina, plaquetas, eritrocitos, coloración amarillenta de la piel con elevación de transaminasas, y un 10% aproximadamente se han tenido que suspender por náusea y vómito. En cuanto a la vacuna, no hay una vacuna todavía, pero varios grupos están trabajando intensamente. Más de 80 organizaciones están tratando de desarrollar la vacuna según la OMS, y hay un estudio de más de 45 pacientes en Atlanta y Seattle. Al menos 45 pacientes en estas dos ciudades han recibido una inyección de la vacuna llamada mRNA 1273. Es una vacuna que no contiene al virus vivo, sino a su RNA mensajero. Bien, esto es básicamente todo. Entre los exámenes de laboratorio también se ha encontrado linfopenia con una afección principalmente de linfocitos T. Y con esto termino esta actualización. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad.